Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, una caja llena de oportunidades para trabajadores, empresarios y emprendedores. CAFAM, una caja llena. ¿Podemos generar energía nuclear en Colombia? La energía nuclear es una de las más limpias y eficientes en el mundo. En Colombia se han dado algunos pasos para adoptarla, sin embargo, falta mucho para que sea una realidad. ¿Qué hace falta para que podamos generar energía nuclear en Colombia? Para este capítulo hablamos con Luis Fernando Cristancho, profesor del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, con el exministro de Ambiente Carlos Costa, con Camilo Prieto Valderrama, director general de la Red Nuclear Colombiana, con la representante a la Cámara María del Mar Pizarro y con Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 180 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Qué se imagina cuando escucha hablar de energía nuclear? Por lo general, una de las primeras imágenes que se hace en la mente de las personas es la planta nuclear de Springfield, de Los Simpsons. Unas instalaciones paupérrimas en manos de un multimillonario avaro sin medidas de seguridad de ningún tipo que amenaza la seguridad y la salud de toda la ciudad. Bien, amigos, los contadores Geiger. Supongo que esa radiación es normal, la que se encuentra en cualquier instalación nuclear bien controlada, o para ese caso en escuelas y hospitales. Lo siento. Anote. Sellaron con goma de mascar la torre de enfriamiento. Estoy tan sorprendido como usted. Barra de plutonio como pisapapel. La energía nuclear no goza de una muy buena imagen en el mundo, pero no exclusivamente por la caricaturización que hacen los Simpsons de esta central nuclear, sino también por dos hechos históricos lamentables: los accidentes ocurridos en las centrales nucleares de Chernobyl en 1986 y Fukushima en 2011. Los dos fueron sucesos terribles para la humanidad. Sin embargo, esos accidentes obedecieron a varios factores externos a la tecnología propiamente dicha. Por un lado, lo que ocurrió en la planta nuclear de Chernobyl fue el resultado de una combinación de errores humanos graves y fallas de diseño del reactor nuclear. Por un lado, el reactor RBMK que utilizaban tenía un diseño deficiente y no tenía una estructura de contención, un edificio de hormigón armado diseñado para retener la radiación en caso de accidente. Y, en segundo lugar, el accidente no fue una explosión nuclear, como una bomba, sino una explosión química causada por una serie de pruebas de seguridad mal ejecutadas que violaron todos los protocolos existentes. Según el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica, el desastre no fue causado por un solo error, sino por la interacción entre decisiones operativas imprudentes, cultura de seguridad deficiente y un reactor con fallas de diseño. Y en el caso de Fukushima, más reciente, sucedió en 2011, a diferencia de Chernobyl, fue provocado por un evento externo extremo, un terremoto de magnitud 9.0, uno de los más fuertes registrados en la historia, y un tsunami posterior que superaron las previsiones de seguridad de la planta. El problema surgió minutos después, cuando el tsunami de más de 14 metros de altura golpeó la planta. Las defensas costeras estaban diseñadas para olas mucho menores, por lo que el agua inundó las instalaciones y dejó fuera de servicio los generadores diésel de emergencia. Estos generadores eran esenciales para mantener funcionando los sistemas de enfriamiento que evitaban el sobrecalentamiento del combustible nuclear. Sin electricidad ni sistemas de respaldo suficientes, los reactores comenzaron a calentarse peligrosamente. Aquí hay un dato que es clave. En Fukushima no hubo muertes directas por radiación, las fatalidades directas por el evento, sino que se debieron al tsunami mismo o el estrés del desplazamiento forzado de la población. Sin embargo, la energía nuclear ha demostrado ser muy segura. Existe la estadística que utiliza la tasa de muertes por teravatio hora producido. Este indicador se pregunta: para darle energía a esta ciudad, ¿cuántas vidas se pierden según la fuente que usemos? En ese sentido, la energía nuclear es la penúltima en la lista, solo siendo la energía solar más segura. Según datos de Statista, publicados en enero de este año, mientras la tasa de mortalidad generada por energía producida con carbón es de 37.72 y la de petróleo de 18.3, la tasa que produce la energía nuclear es solo del 0,03. ¿Qué tiene que pasar para que la energía nuclear deje de estar asociada principalmente al miedo y empiece a verse como una tecnología
energética más dentro del panorama global? Esto me explicó el profesor Luis Fernando Cristancho, profesor del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia. El miedo, en este caso, como otros miedos, tiene un origen que es parte racional y otra que es irracional. La parte racional está relacionada con los terribles efectos de la bomba atómica y con los percibidos sobre los accidentes, especialmente los más recientes, Chernobyl en el 86 y Fukushima en el 2011. Sobre la parte irracional puedo decir que el miedo a lo nuclear tiene en común con otros miedos, que es uno, a algo que no vemos o no entendemos. La radiación no se ve, no huele y tampoco lo entendemos. En respuesta a la pregunta, me parece que combatir el origen irracional del miedo a lo nuclear puede ayudar a dimensionar las consecuencias percibidas de los accidentes. ¿Y cómo se combate el origen irracional del miedo? La respuesta es la de siempre: educación. Y entonces debo hacer una crítica a la manera actual de enseñar estos temas en colegios y universidades. Es muy esquemática. Les doy un ejemplo de un ambiente en el que sucede lo opuesto. Todos los usuarios de radiaciones nucleares, en el campo médico e industrial en general, que se usan montones, reciben la educación correspondiente y diariamente trabajan con material radiactivo, sin ningún problema. ¿Por qué lo hacen? Porque han sido educados en justamente esos temas y se les enseña a trabajar teniendo ciertos cuidados que se llaman reglas de seguridad, como en cualquier industria. No pido que se le enseñe a todo el público al mismo nivel de estos profesionales, pero algo más sólido que lo enseñado hasta hoy podría enseñarse en los colegios y universidades. En un mundo que le apuesta cada vez más a las energías renovables, la energía nuclear es una de las más interesantes. Pero comencemos por lo primero: ¿cómo se produce la energía nuclear? Hay dos formas de generar energía nuclear: a través de la fusión de átomos y a través de la fisión de átomos. Oye, despacio, cerebrito. La fusión nuclear consiste en pegar átomos entre sí, como lo hace el Sol, que junta átomos de hidrógeno y libera grandes cantidades de energía. Este método solo lo ha desarrollado la humanidad de manera experimental. Del otro lado está el método que usamos los humanos, la fisión nuclear, que consiste en romper átomos que liberan grandes cantidades de energía. Para esto se usa uranio 235. Pues bien, en las plantas de energía nuclear, los reactores nucleares y su equipo contienen y controlan las reacciones de estos átomos que se dividen y producen calor mediante fisión. El calor aumenta la temperatura del refrigerante del reactor, que suele ser agua, para producir vapor. Y este vapor se encausa para hacer girar las turbinas que activan un generador eléctrico con el que se produce electricidad. En 2024, la energía nuclear batió todos los récords. Según la Asociación Nuclear Mundial, los reactores nucleares de todo el planeta generaron 2.667 teravatios hora de electricidad en 2024, la cifra más alta en toda la historia de esta tecnología, superando incluso el récord que se había establecido en 2006. Esto es apenas consecuente en un mundo en el que cada vez se necesita y se consume más energía. Según la Agencia Internacional de Energía, se espera que la demanda mundial de energía crezca más de un 3,5% anual en promedio hasta 2030. Mire a su alrededor, cada vez consumimos más energía, hay más aparatos electrónicos, ha subido el uso de vehículos eléctricos, cada vez se usan más aires acondicionados y la expansión de los centros de datos y la inteligencia artificial, que tienen un alto consumo de energía, crece todos los días. ¿Pero por qué la energía nuclear está teniendo un resurgimiento global? La palabra clave es clima. Esa cantidad de electricidad que generaron las plantas nucleares ayudó a evitar que se emitieran 2,1 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. Para que se haga una idea, eso es el equivalente a sacar de circulación todos los aviones del mundo durante casi 2 años. Y es que recordemos que el mundo atraviesa una crisis climática sin precedentes. Las temperaturas del planeta han ido en aumento y para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, como se acordó en el Acuerdo de París de 2015, necesitamos llegar a 0 emisiones netas de CO2 para el año 2050. Según la Agencia Internacional de Energía, para alcanzar 0 emisiones netas en 2050, la capacidad nuclear mundial tendría que casi duplicarse, de 398 gigavatios actuales a 812 gigavatios. Y la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE va más allá y estima que necesitamos triplicar la capacidad nuclear para cumplir con los objetivos climáticos.
¿Puede de verdad la energía nuclear ayudarnos a cumplir con los objetivos de limitar el calentamiento global? Escuchemos la respuesta del exministro de Ambiente, Carlos Costa. La energía nuclear definitivamente es una de las alternativas que tenemos para controlar el cambio climático. Esta energía tiene pues una mala imagen por accidentes que han ocurrido en el pasado. Sin embargo, pocas personas saben que más del 10% de la energía eléctrica del planeta viene de energías nucleares y en el caso de Europa es hasta el 25%. De manera que el tema del riesgo se puede manejar como lo están demostrando estas plantas que están operando. Probablemente el principal problema de estas energías son los residuos, que son residuos radioactivos de difícil manejo. Sin embargo, la mayoría, todas las energías, no hay energía perfecta, todas tienen problemas, inclusive la energía solar, la energía eólica, generan emisiones, residuos e impactos ambientales en el proceso de producción de los equipos para generación de energía. Entonces, en esa medida, pues necesitamos todas las energías que nos puedan minimizar los impactos como esta, pero reducir las emisiones de CO2 y esta energía es fundamental, particularmente en aquellos países que tienen limitaciones para energías más limpias. Europa es una región donde la energía nuclear tiene mucho sentido. Y por último, pues estamos pendientes de la fusión, ¿no? Del desarrollo tecnológico de la fusión nuclear, que podría ayudarnos a generar energía sin generar los residuos de la fisión nuclear. Sin embargo, esto todavía es experimental y estamos esperando los primeros proyectos ya reales de generación de energía de fusión. A pesar de que la energía nuclear ha mostrado sus beneficios, sigue generando resistencia y en muchos casos se debe a mitos. Uno de ellos es sobre sus residuos. Toda forma de generación de energía también deja residuos o efectos colaterales. Por ejemplo, incluso fuentes limpias y seguras, como la energía solar, generan residuos que en su caso son las baterías, paneles y otras partes que tienen una vida útil. En el caso de las centrales eléctricas de carbón, generan más de 100 millones de toneladas de residuos al año a nivel mundial, principalmente cenizas volátiles. En el caso de la energía nuclear, también hay unos residuos. Para la fisión nuclear se usan pastillas de uranio de unos 2,5 centímetros que se apilan en largas barras metálicas. En teoría, 1 kilo de uranio tiene la misma cantidad de energía que 2,7 millones de kilos de carbón. Pero en la práctica, el combustible nuclear gastado todavía tiene entre el 95% y el 96% de su masa original de uranio, solo un 1% de plutonio y entre 3% y un 4% de productos de fisión. Esto significa que la energía real que se extrae de estas pastillas es solo una pequeña fracción del potencial total, aunque sigue siendo bastante elevada si lo comparamos con otras fuentes de energía tradicionales. Lo que queda como residuos radioactivos son esas barras de pastillas de uranio que contienen unos isótopos que pueden ser peligrosos porque son altamente reactivos. Pero el 97% de los residuos nucleares son de baja o media actividad. Artículos como ropa, guantes, herramientas y equipo de laboratorio contaminados y componentes de reactores, resinas o lodos químicos. El verdadero desafío está en el restante 3% de los residuos, los de alta actividad, como las barras de combustible gastado que mencioné antes. Como son intensamente radioactivos y generan calor, inicialmente se almacenan en piscinas profundas por 5 a 10 años. Después se transfieren a contenedores secos con blindaje robusto y allí comienza el proceso de unos 40 años en los que su radioactividad baja. Hasta hace unos años no se podía hacer nada con ellos, simplemente dejar que tuvieran un decaimiento natural hasta que ya dejaran de ser peligrosos. Pero desde hace un par de décadas hay unas tecnologías, una que desarrolló Rusia, que se llama REMIX, y otra que Francia, Rusia y Japón practican comercialmente, que se llama REMIX MOX, que disuelve el combustible gastado en ácidos fuertes y extrae el uranio y plutonio recuperables y se crea nuevo combustible. Según datos de la Asociación Nuclear Mundial, la capacidad operativa global de reprocesamiento, aproximadamente 3.800 toneladas anuales, es de menos del 15% de la producción anual de combustible gastado. Y si se considera solo el combustible que efectivamente se reinserta como MOX,
la cifra efectiva de reciclaje mundial se sitúa entre el 5 y el 10%. Sin embargo, este proceso es técnicamente complejo, requiere instalaciones altamente especializadas y blindadas y resulta mucho más costoso que simplemente usar uranio fresco. Pero hay otra forma de tratar los residuos, la más popular hasta ahora, los repositorios geológicos profundos, es decir, enterrar los residuos en bóvedas subterráneas de entre 400 y 680 metros bajo tierra en formaciones geológicas estables que han permanecido sin cambios durante billones de años. De hecho, países como Finlandia, Canadá y Suecia ya están construyendo estas instalaciones. Estados Unidos opera una, WIPP, para residuos militares de larga vida. Estas bóvedas cuentan con varias barreras. Los residuos se vitrifican, se convierten en vidrio o se encapsulan en cerámica y se colocan en contenedores de acero robustos. ¿Qué tan efectivo o funcional es que se puedan reusar los residuos que generan los reactores nucleares? Le trasladé la inquietud a Camilo Prieto Valderrama, investigador y profesor de la Universidad Javeriana y director general de la Red Nuclear Colombiana. Esto me contó. La reutilización de los residuos nucleares es un proceso fascinante porque dejan de ser simplemente desechos y se convierten en un recurso, apostándole a un ciclo cerrado, ya que las tecnologías de combustible como MOX, que es una mezcla de óxidos de uranio, plutonio y otra tecnología como el REMIX, permiten reutilizar materiales que ya han pasado por el reactor. Y esto va en la dirección de poder extraer más energía del mismo mineral, reduciendo el volumen y la toxicidad a largo plazo de lo que finalmente debe almacenarse. Y fíjense que esto tiene una implicación ambiental muy clara. Menos minería de uranio, menor presión sobre los ecosistemas, una huella de material más eficiente por unidad de energía generada. Además, en configuraciones de reactores avanzados, los tiempos de recambio de combustible pueden ser más prolongados. Es decir, pueden pasar 3 años o 5 años entre un recambio y otro. Incluso existen algunos conceptos de diseño en los que no se requieren paradas frecuentes, lo que aumenta algo que es el factor de planta o factor de capacidad, y esto está en relación con la cantidad de energía disponible que hay al año en la generación. Podemos afirmar entonces que esta estrategia de reutilizar los residuos cierra el ciclo del combustible, fortalece la seguridad energética y reduce el impacto ambiental del uso de la energía nuclear. La energía nuclear es de uso masivo en el mundo. Actualmente hay 440 reactores nucleares operando en 31 países. Estados Unidos es el que puntea con más reactores, tiene 94, que generan alrededor de 782 teravatios hora anuales. Y le sigue China con 55 reactores que producen 417 teravatios hora. Pero aunque Estados Unidos tiene más reactores, Francia es el país más nuclear del mundo. Más del 70% de su electricidad proviene de la energía nuclear. Pero si hay una región del mundo donde la energía nuclear está en pleno auge, es Asia. De los 68 reactores que entraron en operación en la última década, 56 se construyeron en países asiáticos. Y de los 70 reactores que están actualmente en construcción en todo el mundo, 59 están en ese continente. Y no puede evitar uno preguntarse, ¿por qué Asia apuesta tan fuerte por lo nuclear? La respuesta tiene que ver con una combinación de factores: crecimiento económico acelerado, aumento exponencial de la demanda de electricidad, metas climáticas ambiciosas y, en muchos casos, escasez de otras alternativas energéticas. En América Latina hay plantas nucleares en México, Brasil y Argentina. Este último país es el que más tiene, con 3 plantas operando, y la última se construyó en 2011. Y aunque no lo crea, en Colombia tenemos nuestro propio reactor nuclear. Desde 1965, en Bogotá, opera el reactor Yan R1, que llegó al país gracias al programa Átomos para la Paz del presidente estadounidense Eisenhower. Sin embargo, este reactor no genera energía, solo se utiliza para investigación porque su potencia es muy baja, 30 kilovatios térmicos. Además, el reactor Yan R1 está diseñado para ser utilizado con fines científicos y académicos. Pero no solo tenemos un reactor nuclear, sino que hay una serie de leyes, planes, tratados y jurisprudencia al respecto. Por ejemplo, en 1983 se firmó la Ley 7, un convenio entre Colombia y Estados Unidos para cooperar en el uso civil y pacífico de la energía nuclear. Se han expedido resoluciones que adoptan reglamentos de protección y seguridad radiológica, la gestión de los desechos radioactivos y que establecen
requisitos para la obtención de licencias para operación. A día de hoy, el Ministerio de Minas y Energía es la autoridad que tiene la competencia de adoptar la política nacional en materia de energía nuclear y materiales radioactivos. Incluso en 2021, el país fue elegido como uno de los 35 miembros de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica hasta 2023. Toda esta jurisprudencia y tratados no son suficientes si queremos desarrollar energía nuclear en el país. También se requiere gente capacitada. El país tiene pendiente superar varios desafíos como la formación de profesionales altamente especializados. Pero a pesar de todo eso, como es evidente, no producimos energía nuclear. Uno de los principales motivos es la falta de un marco regulatorio acorde a las exigencias internacionales. Como decía minutos antes, hoy la poca regulación nuclear está centralizada en el Ministerio de Minas y Energía, lo que suscita dudas sobre su imparcialidad, porque tiene facultad de impulsar y supervisar simultáneamente un sector que tiene estrictos protocolos de seguridad. Pero hay un hecho especialmente llamativo, y es que en el Senado hace fila para un tercer debate el proyecto de ley 466 de 2024 conocido como Átomos para la Vida. El proyecto fue liderado por la representante María del Mar Pizarro y fue radicado por un bloque multipartidista. Y en un hecho sin precedentes, en los 2 debates de Cámara fue aprobado de manera unánime por todos los congresistas de todos los partidos. Uno de los puntos importantes del proyecto es establecer la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear para que reemplace el rol del Ministerio de Minas y ejerza el control regulatorio de los usos seguros y pacíficos de las tecnologías nucleares y cumplir con el marco regulatorio acorde a las exigencias internacionales. Pero al proyecto de ley le faltan los 2 debates en Senado, en comisión primera y en plenaria, y solo quedan un par de meses para que se acabe la legislatura. Busqué a la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, y le pregunté, si termina por aprobarse el proyecto de ley, ¿cuál sería el panorama futuro para la producción de energía nuclear en Colombia? Primero, llegarían estudios y proyectos piloto. Varias empresas interesadas podrían empezar a presentar propuestas formales, estudios de factibilidad y evaluaciones de sitio, algo que hoy es casi imposible sin una regulación sólida. Es decir, se pasa el discurso a los papeles técnicos. Segundo, transferencia de conocimiento y cooperación internacional. Países de la región que ya usan energía nuclear como Argentina, Brasil, México, cuentan con reactores de potencia y décadas de experiencia. Con la ley, Colombia podría firmar acuerdos, formar personal y recibir acompañamiento de organismos como el Organismo Internacional de Energía Atómica para capacitación y diseño regulatorio. Tercero, expansión rápida de usos no eléctricos, medicina nuclear, producción de radioisótopos, control industrial y agricultura. Estos sectores crecerían antes que la generación eléctrica y demostrarían capacidad operativa. Ahora bien, incluso con empresas interesadas, una central nuclear tarda entre 10 y 15 años, desde los estudios hasta entrar en operación. Por eso el corto plazo es preparación, no generación. La ley no pretende mañana un reactor, pero pone a Colombia en el mapa nuclear regional. Activa inversión, forma talento y deja listo el camino para que, si el país lo decide, en el mediano plazo la energía nuclear sea una opción real dentro de nuestra matriz energética. Según datos de la OCDE, Colombia es uno de los países de la región que más ha avanzado en la transición energética. Y de acuerdo con cifras del Ministerio de Minas y Energía, Colombia pasó de tener menos del 2% de energías limpias en 2022 a alcanzar 13,87% en septiembre de 2025. Solamente el año pasado se sumaron 75 proyectos de generación de energía, y en este proceso de transición a energías limpias, la energía nuclear es vital. Según documentos de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Colombia planea introducir 300 megavatios de energía nuclear usando reactores modulares pequeños para 2035, agregar otros 600 megavatios para 2045 y alcanzar un total de 1.884 megavatios para 2050. Para que nos hagamos una idea, la capacidad total de generación eléctrica de Colombia hoy es de aproximadamente 20.231 megavatios. Entonces, 300 megavatios en 2035 representarían alrededor del 1.5% de la capacidad actual, y los 1.884 megavatios proyectados para 2050 serían casi el 10%. Empresas públicas como EPM de Medellín y Ecopetrol están explorando activamente la energía nuclear como una alternativa a largo plazo, y hay razones de peso para considerarlo.
Colombia depende en gran medida de la hidroelectricidad, lo que nos hace vulnerables a fenómenos como el Niño. Complementar con energía nuclear podría ofrecer mayor seguridad energética. Según un estudio de la Universidad Javeriana publicado en Frontiers in Energy Research, si Colombia reemplaza todas sus centrales térmicas de carbón por reactores nucleares modulares, podría evitar la emisión acumulada de hasta 82 millones de toneladas de CO2 entre 2035 y 2052. Y a partir de 2050, cuando el reemplazo fuera total, Colombia reduciría anualmente alrededor de 8 millones de toneladas de gases de efecto invernadero solo por dejar de usar carbón para generar electricidad. Eso equivale a sacar todos los automóviles particulares de Bogotá durante más de un año. El sector nuclear colombiano actual, aunque todavía es pequeño, ya genera cerca de 45.000 empleos y aporta 0,25% del PIB, algo así como unos 3.6 billones de pesos anuales. Con el nuevo marco regulatorio, estos números podrían duplicarse en los próximos 5 años. ¿Cómo aportaría a la matriz energética nacional que se comenzara a generar energía nuclear en Colombia? Esto me explicó Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ACOLGEN. La incorporación de la energía nuclear a la matriz energética sería una decisión estratégica a largo plazo que requiere análisis técnico, económico y ambiental. Pero desde ACOLGEN creemos que toda tecnología que fortalezca la seguridad energética pues merece una evaluación con criterio técnico y con criterio de conveniencia. La energía nuclear genera una forma firme de energía sin depender del clima y puede aportar estabilidad a una matriz mayoritariamente hidráulica como la colombiana, ¿sí? Su desarrollo implica altos costos, largos tiempos, regulaciones estrictas, gestión de residuos y pues obviamente una aceptación social, que es un gran reto. No es una decisión inmediata y requiere política pública clara, reglas estables y visión de país. Pero lo más importante es generar una institucionalidad sólida para dar señales regulatorias claras, además de desarrollar con los medios académicos y las plataformas para desarrollar talento en el tema y poder contar con capital humano adecuado. Colombia debe mantener una discusión técnica, informada y basada en evidencia, priorizando la confiabilidad, la sostenibilidad y la eficiencia en precios. La energía nuclear avanza cada día en el mundo. Aunque en Colombia los pasos para empezar a usarla han sido tímidos, vamos en la dirección correcta. Necesitamos voluntad política, tener talento humano que pueda desarrollar esta tecnología de inversión asegurada. Tener desarrollo nuclear en el país no es solo energía limpia, sino una herramienta indispensable para investigación médica, agraria y control de plagas. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 180 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Producción: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio: Iván Ayala.